En el presente video explicaremos la forma analítica de determinar los estados de oxidación de los diferentes átomos en un compuesto cuando al menos uno de ellos tiene un estado de oxidación que es desconocido, ya sea porque presente varios valores o porque varía dependiendo del compuesto específico en el que se encuentre, pero con la posibilidad de determinarlo debido a que los demás átomos presentan estados de oxidación conocidos. Para obtener entonces los estados de oxidación de forma analítica debemos tener en cuenta estos dos conceptos básicos. El primero de ellos es que la suma de los estados de oxidación en un compuesto neutro es cero, y el segundo es que la suma de los estados de oxidación en un ion es igual a la carga del ion. Representemos esto para tres átomos. Consideremos que tenemos un compuesto formado por estos tres átomos, los cuales van a tener cada uno de ellos un estado de oxidación definido por las letras minúsculas A, B, C, y a su vez van a estar en ciertas cantidades relativas que van a estar designadas por las letras mayúsculas A, B y C. Si consideramos que se trata de un compuesto neutro, vamos a definir entonces la siguiente expresión para determinar el estado de oxidación de cualquiera de estos átomos que se desconozca. Entonces, de forma general tenemos la siguiente expresión para esos tres átomos en este compuesto. Tenemos entonces la siguiente expresión, que el número de átomos de X por el estado de oxidación de los átomos X más el número de átomos Y por el estado de oxidación de los átomos Y más el número de átomos Z por el estado de oxidación de los átomos Z va a ser igual a 0, porque estamos considerando un compuesto neutro. Una forma de resumir esta expresión sería a partir de la simbología que hemos utilizado. Recordemos que hemos representado estos superíndices como los estados de oxidación de cada uno de estos compuestos, y estos subíndices corresponden a las cantidades relativas de cada uno de los átomos en el compuesto. Tenemos entonces A mayúscula por A minúscula más B mayúscula por B minúscula más C mayúscula por C minúscula igual a 0. Si tuviéramos un ion, entonces este valor de 0 cambiaría a la carga del ion, ya sea positiva o negativa. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos donde ilustramos la aplicación de esta expresión y de los conceptos relacionados para la obtención de los estados de oxidación. Analicemos este primer ejemplo en el que nos solicitan determinar el estado de oxidación del nitrógeno N en el compuesto NH3. Vamos a resolver entonces este ejemplo. Sabemos que tenemos el compuesto NH3, por lo tanto vamos a aplicar la expresión anterior y decimos entonces que tenemos que multiplicar el número de nitrógenos, el número de átomos de nitrógeno, por el estado de oxidación del nitrógeno, que es el que desconocemos, y a esto sumarle el número de hidrógenos por el estado de oxidación del hidrógeno, y decimos que como se trata de un compuesto neutro, esta suma debe ser igual a 0. Vamos ahora a reemplazar valores en esta ecuación obtenida. Sabemos que el número de nitrógenos viene entonces a ser 1. El estado de oxidación del nitrógeno no lo conocemos, vamos a decir que es el estado X, por tanto vamos a representar esa incógnita como X. El número de hidrógenos vemos que es 3, vamos a reemplazar acá el valor de 3, y el estado de oxidación del oxígeno recordemos que es más 1, por tanto la anterior expresión nos queda del modo siguiente, como 1 por X más 3 por más 1 va a ser igual a 0. De esta ecuación entonces empecemos a despejar X, 1 por X, X, más 3 por 1, 3, igual a 0, y por tanto el estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto es menos 3. Vamos ahora a resolver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente: determinar el estado de oxidación del azufre en el compuesto ácido sulfúrico H2SO4. Lo que nos interesa, al igual que en el primer ejemplo, es entonces desarrollar una expresión para determinar el estado de oxidación, en este caso del azufre. Para desarrollar esa expresión, identifiquemos entonces
el compuesto con su fórmula, que es H2SO4, y deduzcamos la expresión. Tenemos entonces que el número de hidrógenos lo multiplicaremos por su estado de oxidación, más el número de azufres lo multiplicaremos por el estado de oxidación del azufre, más como no tenemos espacio acá para continuar, continuaremos con la expresión al siguiente lado. Tenemos entonces más el número de átomos del oxígeno o número de oxígenos, y esto que multiplica el estado de oxidación del oxígeno. Como podemos observar, el ácido sulfúrico es un compuesto neutro, por lo que igualamos esta expresión a 0. Vamos entonces a identificar cada una de estas variables. Tenemos que el número de hidrógenos viene a ser 2, el estado de oxidación del hidrógeno más 1, el número de azufres podemos observar que es 1, el estado de oxidación del azufre es nuestra incógnita, la llamaremos X, el número de oxígenos es 4 y el estado de oxidación del oxígeno recordemos que es menos 2. Por tanto, reemplazando estos valores, la expresión nos queda como 2 por más 1 por X más 4 por menos 2 igualado a 0. Resolvemos entonces y tenemos 2 por 1, 2, más 1 por X, X, más 4 por menos 2 me da menos 8 igual a 0. Y eso es entonces 2 menos 8 me da menos 6. Entonces tengo X menos 6 igual a 0. Por lo tanto, X va a ser igual a más 6, que es entonces el estado de oxidación del azufre en este compuesto. Vamos ahora a ver un tercer y último ejemplo, en el que ilustraremos la determinación del estado de oxidación para un átomo que se encuentra en un ion. El ejemplo dice lo siguiente: determinar el estado de oxidación para el fósforo en el compuesto iónico PO4-3. Vamos a resolver entonces este ejemplo. Identificamos el compuesto que ahora es iónico, PO4 a la menos 3, y determinamos entonces la expresión para hallar el estado de oxidación del fósforo en este compuesto iónico. Decimos entonces que el número de átomos de fósforo por el estado de oxidación del fósforo más el número de oxígenos por el estado de oxidación del oxígeno va a ser entonces igual ya no a 0 sino al valor de la carga, que vamos a decir que es menos 3. Para una mejor representación podemos haber dicho que esto estaba dentro de paréntesis mientras que menos 3 estaba fuera del paréntesis, porque ese menos 3 se refiere a la carga total del compuesto iónico, por lo que debemos evitar confundir ese valor con el valor del estado de oxidación del oxígeno. Asignemos entonces valores a esta expresión. Tenemos que el número de fósforos o de átomos de fósforos es 1, el estado de oxidación del fósforo es desconocido, el número de oxígenos es de 4 y el estado de oxidación del oxígeno recordemos que es menos 2. Por tanto, reemplazando estos valores en esta expresión tenemos que 1 por X más 4 por menos 2 debe ser igual al valor de la carga total, que es menos 3. Entonces tenemos que 1 por X es X más 4 por menos 2 me da menos 8 igual a menos 3. Tenemos entonces que X despejándolo va a ser igual a menos 8. Estado negativo pasa al otro lado a sumar, tenemos menos 3 más 8. Entonces X va a ser igual a más 5. La representación entonces de este compuesto iónico con sus estados de oxidación sería entonces la siguiente, como P más 5, oxígeno 4, la menos 2 y la carga total del compuesto iónico que es menos 3. Concluimos entonces los presentes ejemplos relacionados con la obtención del estado de oxidación de los átomos en diferentes compuestos, tema de gran importancia en la nomenclatura química para poder aplicar los diferentes sistemas de nomenclatura y nombrar cada compuesto diferenciándolo de otros que pueden tener una forma similar.